Muy buenos días, jóvenes. Espero que se encuentren bien en este domingo ya. Ya es el último domingo de julio. Pues ya pasó las fechas de lo que hubieran sido campamentos y prácticamente estamos ya comiéndonos las fechas de lo que hubieran sido las escuelitas bíblicas. Sin embargo, oramos para que Dios siga trabajando en nuestras vidas independientemente de las circunstancias y también oramos porque sí, porque en su voluntad Dios nos permita ver cómo termina esto de la pandemia y podamos regresar. Yo sé que estamos ansiosos en cierta manera de regresar y que todo vuelva a la normalidad. Estamos en semáforo naranja, por lo tanto tenemos que estar esperando. La verdad tenemos que estar esperando a que llegue el semáforo amarillo en primer lugar y podamos ya tener un poquito de más cosas ya como ahora sí ya como iglesia. Yo les invito jóvenes a también si está en tus posibilidades aportar algo para lo que son las compras que tenemos que hacer para poder regresar. Entonces yo les invito a participar en ello. Es un poco difícil, pero bueno, ahí vamos. Échenle muchas ganas y pues sigamos orando unos por otros. Estemos orando por cada uno de los jóvenes, de las señoritas. Les invito a que si ustedes tienen, diríamos, ¿cómo se llaman? Peticiones, puedan enviármelas para estar orando por ustedes. También, si ustedes tienen preguntas de las clases, envíenmelas por Facebook o por WhatsApp, para que pueda, contestar las preguntas que hubiese durante la clase. Y pues les animo a participar. También es de ánimo saber que ven la clase. Hasta el momento no sé si la ven, pero también es de ánimo saber que ven la clase de escuela dominical. Bueno, sí, por ahí hay alguien que sí me ha mencionado que ve la clase. Entonces, pues yo les animo pues seguir edificándose, que Dios les siga edificando y estar con la disposición del corazón para poder seguir creciendo en el Señor. Y pues vamos, ya tomé 2 minutos y son 25 nada más. Entonces vamos ahí a Segunda de Reyes capítulo 22. Capítulo 22 es el capítulo que estábamos viendo el día domingo pasado. El domingo pasado nos quedamos en el versículo 14. Estuvimos viendo a Josías, el rey Josías, el último de los grandes reformadores que Judá tuvo. De los reyes, fue uno de los pocos reyes que fue excelente. Hubo reyes buenos, reyes malos, reyes buenos, y hubo reyes excelentes y Josías fue uno de ellos. Vimos cómo ya tenía 26 años, ya tenía 18 años en el gobierno cuando comenzó esta reforma que vamos a estar hablando, aunque él llegó al poder de niño chiquito, estaba chiquito cuando llegó al poder. Es hasta que tenía 26 años cuando empiezan estas reformas. Va a ser un reformador por excelencia, porque va a llevar la reforma de fe hasta sus últimas consecuencias, cosa que no habían hecho otros reyes, que habían hecho reformas y reformas importantes, pero nunca se habían metido a las casas de sus gobernados para poder mostrarles lo que era la verdadera fe. Y vamos a orar para comenzar ahora sí la clase. Señor y Dios, te doy gracias en esta tarde por la vida que nos concedes. Te pido, Señor, tu bendición para cada uno de nosotros, que tú nos ayudes, nos animes, nos fortalezcas, que nos animes a hacer un cambio en nuestra vida, que estas circunstancias que hemos estado viviendo muy difíciles no queden así como simplemente meras circunstancias, que se produzca un cambio, pero que sea un cambio bueno, que al terminar esto ninguno de nosotros falte, ninguno de nosotros se haya apartado y al contrario seamos más fervientes, más decididos a hacerte fieles. Bendice, Señor, esta clase, que sea espiritualmente provechosa para todos. Te pido esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hayamos estado viendo cómo Josías empieza esta reforma. Se encuentran en el templo, sorpresa, una copia del libro de la ley.
algo excepcional, como si hoy en día nos encontráramos una copia de la Biblia en el templo, después de haber estado viendo libritos y 100 formas de tener éxito en la vida, 45 formas de hacer dinero en la iglesia, 27 formas de ser el gran conquistador o la damita conquistadora, y de repente alguien se encuentra ¡ah! Una Biblia, y que no solamente se la encuentra, la lee y se da cuenta, ah, así no son las cosas. Este, algo así le pasó a Josías, en la época de Josías. Un funcionario encuentra la palabra de Dios, una copia de la palabra de Dios, la lee. En el rey causó una enorme impresión la lectura, porque descubrió lo que Dios esperaba de él como rey, de su pueblo como la nación de Israel, y eso le asusta porque sabe las consecuencias, así que bueno, empieza a buscar cómo apartar la ira de Dios delante de su pueblo y de él. Dice versículo, bueno, eh, dice versículo 14, entonces fueron el sacerdote Hilcías y Ahicam, Acbor, Safán y Asaías a la profetisa Hulda, mujer de Salum, hijo de Tikva, hijo de Arjas, guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén, en la segunda parte de la ciudad, y hablaron con ella. En aquel entonces, en la época de Josías, vivían cerca de Jerusalén dos grandes profetas, Jeremías y Sofonías, que más adelante los vamos a estudiar. A lo mejor algunos llegan a decir que también vivían en esa época Nahum y Habacuc, pero lo que sí es seguro era que Jeremías y Sofonías vivían ahí. Pero por alguna razón, estos 5 funcionarios del gobierno no fueron a ellos, sino que se dirigieron a Hulda, una mujer profetisa. No sabemos la razón, pero se dirigen a ella y Dios va a hablar a través de ella en esa ocasión, tomando una... no es extraño completamente, porque hay que recordar que en la época de los jueces estaba Débora, lo cual significa que no siempre las mujeres estuvieron completamente relegadas, pero parece que aparecen aquí en la historia de Israel en momentos en que los hombres no están llevando a cabo su responsabilidad como líderes de la nación a seguir a Dios. Entonces aparece esta pequeña curiosidad o ruptura de la regla para mostrar, para poder encontrar un mensaje de parte de Dios. Dice versículos 15 al 18. Y ella les dijo, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, decid al varón que os envió a mí. Así dijo Jehová, he aquí yo traigo sobre este lugar y sobre los que en él moran todo el mal que habla este libro que ha leído el rey de Judá, por cuanto me dejaron a mí, y quemaron incienso a dioses ajenos, provocándome a ira con toda la obra de sus manos. Mi ira se ha encendido contra este lugar y no se apagará. Mas al rey de Judá que os ha enviado para que preguntaseis a Jehová, diréis así, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, por cuanto oísteis las palabras de este libro. Dios envió respuesta al rey. Dios iba a traer sobre Jerusalén todo lo que había anunciado que traería a ellos si desobedecía. Todo lo que Deuteronomio dice que les iba a hacer Dios si ellos se apartaban, eso les iba a llegar. Serían castigados por haber abandonado a Dios. No por por haber abandonado a Dios, por haber rendido culto a los dioses ajenos, por haber hecho lo malo, en todas sus obras. No había manera de burlarse de Dios y salirse con la suya, eso les deja en claro. Que aunque el castigo se había tardado mucho tiempo, con todo, les había llegado su hora. Con todo, también le mandó Dios un mensaje al rey que había escuchado la ley y que había reaccionado bien. No iba a quitar el castigo ya era irreversible, pero iba a haber una alternativa para el que se había enternecido. Hay veces que pensamos que si hacemos el mal y nos viene una calamidad, cuando ya nos venga la calamidad podemos ir a Dios y Señor, perdóname, no lo vuelvo a hacer, ya no voy a pecar contra ti, y Dios está obligado a quitar el castigo. No es cierto.
una de las cosas que vamos a estar viendo a lo largo de Reyes, luego en algún momento en Crónicas y en otros momentos en los profetas, es que el perdón de Dios, el retiro de un juicio de Dios depende no de nuestra capacidad de convencer a Dios de que estamos arrepentidos, sino de la soberanía de Dios y de la sabiduría de Dios en que Él sabe en qué momento nos hemos arrepentido. Era un zancudo. En qué momento hemos aprendido la lección. En el caso de la nación de Israel, Dios había decidido ya juzgar a la nación. Y en verdad no dependía su juicio de que Josías hiciera esta reforma. La va a hacer. Dios va a hacer algo con este rey que hizo el bien, pero la llegada del juicio de Dios será inevitable. Así que hay que tener cuidado, con Dios no se puede jugar. De Dios nadie se burla. Todo lo que sembrásemos, todo lo que sembraremos, eso vamos a cosechar. Y, y a veces parece que no nos va a suceder nada o que no nos ha sucedido nada y eso nos da la idea de que a lo mejor Dios no ha visto, pero no es así. Entonces siempre hay que tener un corazón tierno y estar dispuestos a corregirnos antes de que empiece el juicio, porque en cuanto empiece el juicio no hay manera de detener a Dios a menos que Dios decida detenerse. Dice versículos 19 y 20. Y tu corazón se enterneció y te humillaste delante de Jehová, cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia. También yo te he oído, dice Jehová. Por tanto, he aquí yo te recogeré con tus padres, y serás llevado a tu sepulcro en paz, y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Y ellos dieron al rey la respuesta. El rey recibiría una misericordia personal, no una misericordia nacional, aunque al recibirla personalmente iba a prolongar el sufrimiento para su reino, es decir, no iba a llegar luego el sufrimiento para todos los habitantes, sino que recibiría misericordia personal porque el corazón del rey se quebrantó y se humilló ante Dios. Lo demostró públicamente y de manera personal. No fue nada más un acto público para que la gente dijera, wow, qué buen rey. No, fue algo también personal. De manera individual, ahí en lo oculto de su recámara, se mostró su arrepentimiento. Por esta razón, Dios le dejaría terminar su reinado en paz, en el sentido de que no vería la llegada de los babilonios. De hecho, Josías murió en el año 609 a.C., poco antes de que Nabucodonosor avanzara con sus tropas hasta Judá. Así que, si bien él murió en una batalla, en cierta manera, lo cierto es que él no vio la llegada de los babilonios, que era el inicio del juicio de Dios sobre Judá y sobre Jerusalén. Dios cumplió su palabra para con el rey Josías, un buen rey. Si bien nosotros a veces esperamos hasta que nos empiece a llover sobre mojado para arrepentirnos, lo cierto es que debemos aprovechar tantas oportunidades Dios nos dé antes de que comience el juicio de Dios sobre nuestra vida. Aprovechar las oportunidades. Esta es una oportunidad porque es un llamado a que si hay algo mal en nuestras vidas, quebrantemos nuestro corazón, dejemos a un lado el orgullo, quebrantémonos y humillémonos delante de Dios y pidámosle perdón antes de que algo realmente malo empiece a desencadenarse en nuestra vida. Uno diría, pero es que no estamos bajo el juicio de Dios. En cierta manera estamos bajo un momento de disciplina de parte de Dios para que reflexionemos de nuestra relación con Él. Sí, eso es cierto. Y quizás para algunos ya es parte de un juicio de parte de Dios y una vez que empieza no va a terminar hasta que se complete su obra en nosotros. Pero de todas maneras, un hombre o una mujer conforme al corazón de Dios, ya lo hemos visto. ¿Qué significa esa frase en el contexto de David? En el contexto de David significa un corazón capaz de arrepentirse, capaz de pedir perdón, de doblegarse,
cuando uno se da cuenta que uno está mal. No es un corazón, un hombre conforme al corazón de Dios o una mujer conforme al corazón de Dios. No es un hombre o una mujer que nunca pequen, sino más bien es un hombre o una mujer dispuestos a humildemente acercarse a Dios y reconocer que ni siquiera el perdón es merecido. Reconocer que si Dios nos perdona es por gracia. Entonces, en todo esto, queridos hermanos, jóvenes, queridos jóvenes, queridas señoritas, es importante dar ese paso. Un paso más hacia un corazón contrito y humillado. Cambiamos entonces al capítulo 23, versículos 1 y 2. Entonces el rey mandó reunir con él a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Y subió el rey a la casa de Jehová con todos los varones de Judá y con todos los moradores de Jerusalén, con los sacerdotes y los profetas y con todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande, y leyó. Y oyéndolo ellos, todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Y leyó oyéndolo ellos. Tan pronto como terminó de leer el libro de la ley, convocó ante él a todos los líderes de la ciudad y de la nación. Los líderes obedecieron porque es el rey, y subieron al pueblo todos los varones de la nación y de la capital. Eran los líderes, eran los hombres de la nación y los responsables por todas las familias, y llegan. También estaban allí los sacerdotes, los profetas Jeremías y Sofonías, junto con todo el pueblo, sin importar el rango, porque esto era una cuestión de toda la nación. Y les leyó el libro del pacto. Probablemente les leyó Deuteronomio, que hablan del pacto de la bendición y de la obediencia, y hablan del pacto de lo que ocurriría si viene la desobediencia y con ello la maldición. Lo escucharon todos. Es un deber de todos de escuchar la palabra de Dios. Es un deber de todos los que en algún momento son líderes, van a ser líderes. Algunos de ustedes, jóvenes, hombres, varones. Es importante leer las escrituras. El verdadero liderazgo debe saber la Biblia. Aún las señoritas uno diría, pero es que ellas no van a ser las líderes del hogar. Pero algunas son maestras y en cierta manera son líderes. Algunas van a guiar a sus hijas. A los hijos cuando son chiquitos están a cargo de la mamá. Y es cierto, el varón debe de llevar la batuta. Debe ser el primero en escuchar la palabra de Dios y tener la humildad de obedecer, la humildad de reconocer el pecado, de reconocer nuestra necesidad de Dios. Entonces, eso es lo que hace el rey Josías, los pone a todos en contacto con la palabra de Dios. Dice versículo 3, y poniéndose el rey en pie junto a la columna, hizo pacto delante de Jehová de que irían en pos de Jehová, y guardarían sus mandamientos, sus testimonios, sus estatutos, con todo el corazón y con toda el alma, y que cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro, y todo el pueblo confirmó el pacto. El rey se puso junto a una de las columnas de la entrada, dice que se puso junto a la columna, ahí junto a la entrada, y exhortó a la población a reconsagrarse a Dios, andando en los caminos de Dios, guardando la ley con todo su ser, corazón, alma, todo su ser, y todo el pueblo aceptó el compromiso. Es una invitación, joven señorita, a reconsagrarte. Es algo que es importante. Consagrar nuestra vida a Dios. Y no estoy hablando de dedicarte a servir a Dios de tiempo completo, aunque si algún joven, alguna señorita, Dios le ha estado llamando en esta temporada, yo le invito a aceptar ese llamado. Pero es un deber, es una bendición consagrar nuestra vida a Dios. Eso va a implicar que todo nuestro ser, nuestras decisiones, nuestros deseos, nuestros gustos, nuestras metas, están dedicadas a la mayor gloria de Dios. Ya no pensamos en nosotros mismos, pensamos en Cristo. Ya no vivimos para nosotros mismos, vivimos para Cristo. Y eso es la reconsagración. Es aceptar ese reto, el reto de volver al Señor.
devolver nuestra vida hacia Él y dedicar nuestros corazones, nuestros pensamientos, todo a nuestro Dios. Y creo que este es un llamado, joven señorita, a, a meditar en nuestra consagración, a meditar, joven señorita, en nuestra posición delante de Dios. Si seguimos orgullosos, si seguimos no consagrándonos a Dios, si seguimos pensando que estamos haciendo el bien cuando en realidad no, es un buen momento para reflexionar. Hemos pasado momentos difíciles y yo creo que de bastante disciplina de parte de Dios, bastante disciplina acerca de que nos lleva a reflexionar en nuestra vida y nuestra relación con Dios. Yo te invito, joven señorita, a echar mano de esa reflexión y a manos a la obra, reconsagrar nuestra vida, recentrar nuestra vida y poner otra vez a Cristo en el centro. Y si estaba en el centro, a reafirmar el deseo de que siempre esté en el centro. Y eso se va a reflejar en nuestros actos, en nuestra vida, como lo vamos a ver la próxima semana, si Dios lo permite, cuando veamos las reformas de Josías. Vamos a orar. Yo sé, duró menos, pero espero que les haya sido útil en todo momento esta clase de escuela dominical. Dios les bendiga, jóvenes, señoritas. Recuerden los anuncios. El servicio es a las 11 de la mañana. En la mañana, en la tarde es a las 6:30. Luego los lunes, de lunes a, me parece que a viernes, hay un devocional de parte del hermano Ignacio sobre conociendo a Jesús. Y por las tardes, lunes, martes, jueves y viernes, está el estudio de Primera Corintios. O sea, algunos todavía se acuerdan de ese estudio, ya lo vimos, pero espero que les vuelva a ser útil. Y ahora está grabado, entonces lo puedes descargar y tenerlo para el futuro. Luego el miércoles tenemos el servicio de oración. Recuerda, son transmisiones de un servicio que grabamos antes. Así que si tienes peticiones, yo te invito a dejarlas el martes, comentarle a tus papás o a los hermanos que las dejen el martes, antes de las 7 de la noche, para que las podamos incluir en la oración. Entonces yo les invito a hacer eso. Luego el viernes, Débora y Elizabeth Lugo tienen un estudio para las señoritas chicas. También lo pueden ver las señoritas grandes si les gusta. Es un estudio muy, muy bueno. Ya terminó el de la mujer virtuosa. Empieza un estudio nuevo el próximo. Bueno, empezó el viernes pasado. Entonces espero que se animen a escucharlas. Luego el sábado a las 5:15 de la tarde tenemos una pequeña actividad por Zoom. Es una pequeña actividad que tenemos vía Zoom para poder tener contacto, platicar un poco y poder estar en cierta manera en contacto como jóvenes. Y el domingo es escuela dominical. Con todo esto, pues hemos terminado. Muchas gracias por toda su ayuda, sus oraciones. Y pues vamos a orar. Señor y Dios, te doy gracias en esta mañana por la vida que nos concedes. Te pido, Señor, tu bendición para cada una de las señoritas y de los jóvenes del grupo, sus familias, Señor, que tú nos ayudes, nos animes, nos des fortaleza, Señor. Ayúdanos a recentrar nuestra vida en Cristo, a mirar otra vez a Cristo, a tener a Cristo en el centro de nuestro corazón, de nuestra vida, antes de que vengan el juicio o una disciplina más severa. Gracias, Señor, por tu misericordia y tu bondad para con nosotros. Te pido esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga grandemente y nos vemos el próximo domingo. Adiós.